Hola hermanos, muy buenas tardes. Bienvenidos a este nuevo jueves que tenemos para capacitarnos, para estudiar juntos un aspecto de nuestra doctrina y que nos hace también poder seguir creciendo, poder aprender un poco más y aprendizaje que va a redundar en nuestro crecimiento, en nuestro propio bien. Estamos muy contentos de ir avanzando en lo que son estas clases de discipulado, estudio bíblico. Hoy vamos a ver el paso número 4, correspondiente a la palabra de Dios. Recuerden que estas instancias son muy especiales porque nos permiten conocer, aprender aspectos de la doctrina y son estudios pensados en aquellos hermanos que son muy nuevos, que recién han tenido un encuentro con el Señor, o tal vez para aquellos que han estado un poco lejos y desean ordenar su vida y quieren volver a acercarse al Señor. Sí, por supuesto, también es para ellos, pero también para aquellos hermanos que están pensando en bautizarse. Luego, cuando volvamos a la normalidad, y así el Señor lo permita, tendremos un bautismo y esta capacitación sirve para que el conocimiento que tenemos en el Señor, en su palabra, en la doctrina, pueda afianzarse cada vez más. Pero antes de comenzar con este nuevo estudio bíblico, yo le invito a que ahí donde usted está podamos orar y dedicar este tiempo al Señor. Amado Padre Celestial, gracias por esta tarde que nos provees para poder reunirnos en torno a tu palabra. Señor, te ruego que bendiga este tiempo, que bendiga a quien está detrás de esta pantalla, Señor. Ya sea que esté muy lejos, a miles de kilómetros tal vez, pero que tu Santo Espíritu pueda hacer una obra especial. Bendice de manera especial también a aquellos que están solitos y están siguiendo este estudio con una urgente necesidad. Visítales, te ruego que esta palabra que vamos a ver traiga consuelo, traiga esperanza en este tiempo, Señor, que estamos viviendo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, comenzamos entonces con este estudio relacionado con la palabra de Dios, paso número 4, que vamos a hablar un poco de la Biblia. La palabra de Dios es también conocida como la Escritura, como los libros sagrados, o también, como se le conoce muy comúnmente, como la Biblia. Señalar que la Biblia tiene dos grandes divisiones. Tal vez esto es muy básico, muy común, pero es muy interesante que lo sepamos también. Una de esas divisiones es el Antiguo Testamento, que está compuesto por el Pentateuco, los libros históricos, libros poéticos, profetas mayores y profetas menores. Y también la otra división que tiene la Biblia es el Nuevo Testamento, que tiene los evangelios, los hechos, las epístolas, que se dividen en paulinas y universales, y el Apocalipsis. En estas dos divisiones podemos encontrar todo el material inspirado, todos los libros inspirados por el Señor, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Ahora, la división judía del Antiguo Testamento, según lo señala Lucas capítulo 24, versículos 27 y 44, es la siguiente. Vamos a leer lo que dice Lucas en relación a cómo se divide el Antiguo Testamento. Dice así, versículo 27. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Y versículo 44. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Es decir, este Antiguo Testamento tenía ciertas divisiones por parte de los judíos, que eran las siguientes. Estaba la ley, que comprende los 5 primeros libros de la Biblia, conocido también como el Pentateuco o la Torá, y esta ley tiene
el libro de Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. También están los profetas primeros, Josué, Jueces, Samuel, primera y segunda, y Reyes, primera y segunda. Los profetas postreros, que son Isaías, Jeremías, Ezequiel, y los 12 profetas menores. Y por último están los escritos. Y aquí entran los libros poéticos, como Job, Salmos y Proverbios, los 5 rollos, que son los Cantares, Ruth, Lamentaciones, Eclesiastés, Esther, y los escritos históricos, que es Daniel, Esdras, Nehemías, Crónicas, primera y segunda. Ahora bien, Dios siempre, a lo largo de la historia, se ha querido dar a conocer, se ha querido revelar. A esto le conocemos como la autorrevelación, donde por voluntad netamente de Dios, Él quiere darse a conocer. A diferencia de las otras religiones, vemos que los puentes que se construyen siempre van del hombre hacia cierta divinidad. Pero en el cristianismo es la única religión donde Dios toma el primer paso y Él se quiere dar a conocer por sí mismo. A esto le llamamos autorrevelación. ¿Y cómo es esta revelación? Tenemos 2 tipos de revelación. La revelación general y la revelación especial. De estas 2 maneras, Dios siempre se ha dado y se dará a conocer de una forma general y de una forma especial, de una revelación muy amplia, pero también de una revelación especial y muy específica. Veamos un poco de qué se trata este tipo de revelaciones. La revelación general señala que esta tiene lugar a través de la naturaleza, vamos a ver, pero citando Romanos 1, 19, 20, dice: porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Es decir, se presenta un argumento de la creación. Y ese argumento es tan potente que no hay ninguna excusa para reconocer que todo lo creado evidencia un creador. ¿Ya? Aquí estamos metiéndonos en un argumento bien sustentable y bien firme que prueba la existencia de Dios a través de la revelación general por las cosas creadas, por todo lo creado. Como por ejemplo en la naturaleza. ¿Qué dice el Salmo 19.1? Al músico principal, Salmo de David: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Claro, esta creación que vemos, estos paisajes maravillosos, no son otra cosa que la evidencia de que hay un Dios que ha creado, y de esa manera Él quiere darse a conocer. También esta revelación general tiene experiencia a través de la experiencia y la conciencia humana y a través de la historia. Esta revelación general la vemos en las maravillas de la naturaleza, Mateo 5:45, Hechos 14 del 15 al 17. Y díganme que este paisaje que podemos ver ahí no es otra cosa que la creación de Dios. Nosotros los que vivimos acá en Santiago de Chile no estamos muy acostumbrados a mirar por la ventana y sorprendernos del paisaje maravilloso que nos otorga una cordillera nevada en invierno, una cercanía tan esplendorosa que muchas veces la vemos o pasamos cerca y ni siquiera nos damos cuenta de que atrás nuestro hay una majestuosa montaña. Eso no es otra cosa que Dios dándose a conocer de manera general, de manera amplia para todas las personas, que así como vemos cosas tan hermosas creadas, hay un creador.
También esta revelación la encontramos en la propia experiencia humana. Génesis 1, versículos 26 y 28 señala lo siguiente. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y versículo 28, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. La propia experiencia humana da cuenta de un creador, de un Dios omnipotente, todopoderoso, que tiene esa facultad de crear de la nada. Y claro, su palabra dice que usted y yo, que todo hombre y mujer ha sido creado conforme a su imagen. ¿Y a qué se refiere esto, la imagen de Dios? Tiene aspectos muy concretos y no se refiere, por ejemplo, a que nosotros somos espíritu, alma y cuerpo, y Dios también se puede decir que son tres personas en una, Padre, Hijo, Espíritu Santo. No, la imagen de Dios en el hombre y en la mujer tiene más bien relación con la facultad que usted y yo tenemos de crear, de tomar decisiones en forma libre y también, querámoslo o no, que nuestras vidas son eternas. No terminan acá en este mundo, sino que en esta tierra nosotros decidimos si nuestra eternidad será con Dios o será sin Dios. Y eso se ratifica en la experiencia humana. Esta revelación general se aplica en este contexto. También en la historia de la humanidad, que dice Hechos, capítulo 17. Vamos a leer ahí unos versículos. Hechos, capítulo 17, del versículo 22 al 30. Mientras buscamos, yo le aconsejo que por favor siga conmigo la lectura, leamos la palabra del Señor, póngale pause a este video hasta que lo encuentre, porque leer juntos la palabra nos va a edificar una enormidad. Si ya lo tiene, Hechos capítulo 17, el capítulo es el número más grande que aparece en la Biblia, por lo general en negrita, y el versículo es el más chiquito, el que está al lado izquierdo, antes de que comience cada versículo. Y del 22 al 30 dice así. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestro santuario, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por mano de hombres, como si necesitase de algo, pues él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos, y nos movemos, y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Aquí lo que hace Pablo es un recorrido de la historia humana, señalando que así como hay un Dios creador, hay un Dios que también espera de todo hombre y mujer que pueda tomar decisiones en el presente para que le conozcan y para que no solo tengan esta relación de algo creado, de personas
creadas con un creador, sino que se inicia una nueva relación. Y claro, a lo largo de la Biblia vamos a encontrar que Dios siempre ha querido establecer una relación con sus hijos, con un pueblo. Ha querido tomarlo, hacerlo suyo y darle un trato único, un trato lleno de misericordia, mostrándole un camino mucho mejor. Pero hay una limitante. Esta revelación general que podemos ver en las maravillas de la creación, en la propia experiencia humana, en la historia de la humanidad, no es capaz para que usted y yo podamos alcanzar salvación. El hecho de que yo reconozca que hay una cordillera de los Andes maravillosa, nevada, y me haga pensar, wow, verdaderamente, sí, hay un Dios, ese conocimiento no es suficiente para que podamos obtener la salvación y propósito que Dios diseñó. Este conocimiento general que establece que así como en la experiencia humana y en la historia hay un Dios, no nos va a satisfacer para alcanzar esta salvación que Dios quiere ofrecer. Y acá hay un dicho, no sé si lo ha escuchado o no, que tiene mucho sentido lo que voy a decir. Solemos escuchar que todos somos hijos de Dios, refiriéndonos a todos como a toda la creación humana. Pero la Biblia nos enseña que solo son hijos de Dios aquellos que reconocen al Señor Jesús como su Salvador personal, y esa fe solo en Jesús nos hace hijos de Dios. Es decir, aquellos que conocen y reciben a Cristo en su corazón como su Señor personal son verdaderamente hijos de Dios. Eso es lo que aprendimos en la clase número 1 y 2. Y aquellos que no han tomado esa decisión o no han conocido a Dios en esa dimensión, tristemente son solo creación de Dios. Y esta revelación general, por mucho que sepamos que Dios sí existe, no nos garantiza una salvación que Dios quiere proveer. Por eso tenemos que ir a esta otra revelación, a esta revelación especial, a esta revelación que no alcanza a suplir o garantizar la revelación general. Esta revelación especial, específica, es la que vamos a hablar y nos va a proveer lo necesario para que el plan de Dios se cumpla en nuestras vidas. ¿Y qué es lo que es esta revelación especial? Es la Biblia, es la palabra de Dios. Por eso es tan importante que la conozcamos, que la leamos, que nos empapemos de ella, porque a medida que leemos sus versículos, sus capítulos, sus libros, vamos a conocer más del carácter de Dios. Vamos a conocer el propósito que Dios ha trazado para tu vida y para mi vida. Esto no lo vamos a conocer por experiencias de otros. No lo vamos a conocer porque venga un ángel del cielo y nos diga, así es Dios. No, lo vamos a conocer leyendo su palabra, leyendo la Biblia. Por eso es tan importante considerar el testimonio, lo que dice la Escritura de Dios, porque Él así se ha querido dar a conocer y de una manera completa, de una manera absolutamente perfecta. ¿Por qué insistimos en que los hermanos, los recién convertidos, lean la Biblia? No porque sea una tradición, no porque queramos imponer carga con lecturas que muchas veces no se entienden, no, es sencillamente porque Dios se quiere revelar a través de sus vidas por medio de su palabra. ¿Qué nombres tiene la Biblia? Bueno, Biblia o libro o biblión, que es un pequeño libro o compendio, claro. Los 66 libros de toda la Biblia, 39 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento, van a dar cuenta de una sola realidad, de un solo mensaje. También se le conoce como las Escrituras e identifica la colección completa de escritos sagrados, y eso es lo que leímos en Mateo 21:42. También se les llama
las Santas Escrituras, miren, y también se le conoce como la palabra de Dios. Todas estas referencias bíblicas hacen alusión a la Biblia, a la palabra, a las Escrituras, a las Santas Escrituras, o simplemente a esta rica palabra de Dios que está hoy a nuestra disposición. Saben que toda la Biblia, de principio a fin, desde el Génesis hasta el último libro que es Apocalipsis, tiene un solo mensaje. Participaron muchos escritores, muchos autores a lo largo de miles de años y todos coinciden en la misma línea editorial, por así decirlo. La Biblia de tapa a tapa quiere transmitir una idea, quiere revelar a Dios de una manera específica, concreta y puntual, que Dios está anunciando un plan para la humanidad, y ese plan es la redención, el perdón de pecados para todo aquel que quiera creer en Jesús como su Señor y Salvador. Así que empapándonos de la Biblia, no solo vamos a conocer más de Dios, no solo vamos a conocer su carácter, no solo vamos a conocer, pensando en Jesús cuando vino a esta tierra, qué dijo, qué hizo, cómo enseñó, cómo trató a los pobres, cómo trató a los hombres y mujeres que estaban cometiendo pecados. No, es mucho más que eso. Vamos a conocer la forma que Dios tiene de ser para con nosotros. Y eso lo encontramos en su palabra. Bueno, esta Biblia, o las Escrituras, o la palabra de Dios, posee 66 libros, como señalé, dividida en 2 testamentos o tratados, escrita en un periodo aproximado de 1000 a 1500 años. Cerca de 40 escritores participaron de su formación. Miren, estos son datos muy precisos. Y hay un solo autor, Dios, por medio del Espíritu Santo. Increíble pensar que Dios, a lo largo de la historia, a estos 40 escritores que participaron de su formación, su Santo Espíritu los guió para registrar lo que Él quería que fuese revelado de su persona. En momentos de mucha aflicción, que yo estoy seguro que usted ha vivido, como yo lo he vivido, donde vemos que no hay nada, que pareciera que estuviésemos en un verdadero desierto seco, sin nada que echar a la mano, sin nada que pueda calmar nuestra aflicción, vemos que Dios, en medio de la nada, es un Dios que provee, es un Dios proveedor, y Dios se va a presentar en la Biblia como el Dios que verdaderamente provee. Por eso vale la pena conocerlo tanto, porque toda nuestra vida, si es guiada por el consejo bíblico, va a ser una vida que se va a encontrar firme junto a Dios. Una vida que no va a ser movida de acá para allá en las circunstancias difíciles, sino que puede estar segura y tranquila de que un Dios todopoderoso, que se ha dado a conocer como Él ha querido, es mucho más grande, mucho más amoroso, misericordioso de lo que imaginamos. Entonces, hermano, amigo, hermana, amiga que nos escucha, que nos está viendo en este canal, por favor conozca a Dios, porque de seguro hay 2 cosas: está más cerca de lo que usted imagina y es mucho más profundo de lo que usted puede creer o entender. Bueno, el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y arameo. Son 39 libros, 1000 años de formación. Escritores hebreos, o es decir, escritores judíos, dividido en profetas, escritos, y en el Nuevo Testamento se escribió en el griego koiné. Son 27 libros, 50 años de formación. Recuerden que entre el Antiguo y Nuevo Testamento hay un periodo de aproximadamente 400 años de silencio, 400 años donde no hubo voz profética, es decir, nadie registró del Espíritu Santo el mensaje que estaba para esas generaciones, y comienza el Nuevo Testamento, se da inicio a una nueva época con el ministerio del Señor, y eso ocurre en 50 años, se escribieron estos libros. Tanto lo hicieron
cristianos judíos, como también griegos o gentiles, como se les conoce. Y está dividido en los evangelios, en historia, que es el libro de los Hechos, epístolas y apocalíptica, que es un género literario que va a hablar de los eventos finales. ¿Qué más tenemos? El texto y canon de la Biblia. Bueno, Dios ordena transmitir y preservar el texto bíblico. La palabra canon significa medida o regla de carpintero. Es una vara de medir y es la regla que nos permite saber que un escrito bíblico es divinamente inspirado y sirve como regla de fe y conducta. ¿Por qué son 66 libros y no 150? Claro, es porque un libro se reconocía como inspirado si reunía ciertas características, si, por ejemplo, cabía dentro del contexto o de la medida que el canon establecía. Y una de esas medidas era que tuviese que reconocer la obra del Señor. Hablaba tanto del Antiguo Testamento, que debía ser un autor hebreo, y varios requisitos que se establecían para reconocer un escrito como inspirado o incluirlo formalmente en el canon bíblico. Yo no sé si usted sabía, pero hay un libro del Antiguo Testamento que está dentro del canon y en ninguna parte menciona siquiera el nombre de Dios. Claro, y fue uno de los libros, de los últimos libros que se decidió incluirlo en el canon, y me refiero al libro de Esther, a la reina Esther. ¿Cómo puede ser entonces que se reconociese un libro como inspirado o que sea parte de nuestras Biblias si en ninguna parte menciona el nombre de Dios? Bueno, es muy interesante porque todo el relato que nos narra este libro habla de la redención de todo un pueblo en obediencia y sumisión a la fe hebrea. Estaba en riesgo la fe hebrea, estaba en riesgo por el decreto de un rey pagano de erradicar, de sacar de raíz la religión judía de esta tierra. Y la reina Esther fue usada para que a través de su vida Dios pudiese usarla y no solamente ser salva físicamente, sino que también salvar a su nación y salvar a todo un pueblo y salvar la fe que había sido recibida hace tantos años atrás. Y de hecho hay una fiesta que se realiza hasta el día de hoy, y esa fiesta está registrada en el libro de Esther, y fue el argumento final para decidir ya, esto es verdad, esto es potente. Aquí se habla de cómo Dios obró para salvar la nación y la fe de Israel, entonces es un libro que debemos incluir. Es muy interesante. Sigamos. El canon del Antiguo Testamento se cerró con Esdras en el 440 a.C. Los sabios judíos en tiempos de Judas Macabeo en el 165 a.C. El Tanaj hebreo poseía 22 libros en los tiempos de Jesús. Ya lo vimos en la composición del Antiguo Testamento en las primeras presentaciones. La Iglesia Evangélica admite 39 libros. ¿Y cuál es la diferencia? Claro, es que hay algunos libros que tienen primera y segunda de Crónicas, primera y segunda de Samuel, y así, y Reyes también, primera y segunda. Por eso hay una diferencia en cuanto al número, pero el contenido es exactamente el mismo. Y la Iglesia Católica suma los deuterocanónicos desde el 382 después de Cristo. ¿Qué son los deuterocanónicos? Son aquellos libros que no fueron reconocidos dentro del canon, pero que contienen historia muy valiosa para el crecimiento, el desarrollo de la historia hebrea, y no ocupieron dentro de esta vara de medir que se estableció para que fuese reconocido como un libro inspirado. Pero sí aportan muchos datos históricos que, por cierto, no son suficientes para
que fuesen validados por el canon hebreo. Y pensando en el canon bíblico, hay tres principios para validar los escritos, lo que yo le comentaba hace un momento. El escrito debía tener un autor debidamente reconocido como profeta o apóstol, o asociado con uno de ellos, como Marcos, Lucas, Hebreos, Santiago y Judas. No puede contradecir el resto de la escritura. Es decir, si un autor registra alguna idea que es contraria a los 10 mandamientos, pensando en el Antiguo Testamento, no, ese libro o ese escrito queda automáticamente fuera. Y debía existir un consenso general del pueblo de Dios como un libro inspirado. Criterios para el canon del Antiguo Testamento. El libro debe estar de acuerdo con la ley de Moisés. Debe haberse originado en la Palestina. Debe haber sido escrito en hebreo. Debe haberse escrito antes de la muerte de Esdras. Recuerden que en el 440 a.C. se cierra el canon. Y se considera al escritor como un profeta. Esos son los criterios que sirvieron para reconocer en el Antiguo Testamento los 39 libros como inspirados. Ahora, ¿cuáles usaron para el Nuevo Testamento? Origen en una fuente apostólica o cercana a los apóstoles, acorde a la enseñanza apostólica y veterotestamentaria. Eso es otra forma de decir acorde a la enseñanza apostólica y del Nuevo Testamento, veterotestamentaria, y reconocido por el pueblo de Dios como inspirado. Ahora bien, hemos conocido un poco de la composición de la Biblia, de sus libros, de algunos criterios que habían de tener en cuenta para considerar a un libro inspirado o como parte del canon. Y esos son datos históricos, son datos que son datos muy interesantes que toda la historia, en estos 1500, 1400 años aproximadamente, tardó en escribirse lo que llamamos Biblia. Pero yo les quiero presentar un cuadro que es muy interesante. Porque ¿cómo aplicamos esto a nuestras vidas? ¿Cómo lo hacemos carne? ¿Cómo lo hacemos vida? ¿Cómo lo hacemos real? Tenemos un Dios que por naturaleza Él siempre se ha querido dar a conocer, ¿cierto? Y este Dios nos guía a través de su Santo Espíritu y nos guía también a través de su palabra. Espíritu y palabra. Y debe existir una armonía en cuanto a la vida que nosotros permitimos que el Santo Espíritu gobierne en nosotros, como también a la palabra en que nosotros queremos someternos a ella. Si pudiésemos poner una balanza, estos dos elementos que va a permitir que estemos en armonía con Dios, tanto la vida espiritual como el conocimiento de su palabra, debemos ejercer de una manera sabia. ¿Para qué? Para que vivamos en armonía. Por ejemplo, si queremos encontrar una verdadera edificación y dirección en nuestras vidas, no podemos ser guiados solo por el aspecto espiritual, por lo que yo siento, por lo que estoy experimentando en mi interior, y esas emociones o esos sentimientos o esas convicciones personales son las que me van a guiar. Solo espíritu. Tampoco puedo guiar mi vida, una vida que sea edificada y dirigida por Dios, solo con la palabra. Es decir, actuando al pie de la letra, es decir, cumpliendo o tratando de cumplir todos los preceptos, todos los mandamientos, guiándome solo por la palabra y conociéndola y casi aprendiéndomela de memoria. Eso no va a provocar en mí una edificación o una dirección especial de mi propia vida ante Dios. Mi vida debe ser guiada en forma armoniosa tanto por el Espíritu como por su palabra. Por ejemplo, si
Solo nos guiamos por el Espíritu. Podemos encontrar casos en que un fanatismo exacerbado, no es que esto yo lo recibí y aunque eso no lo diga la Biblia, yo creo que esto se debe hacer porque yo lo recibí y estoy muy seguro de ello. Pero eso va a dar un enfoque subjetivo, es decir, una realidad que solo yo creo que es verdad y el otro no tiene certeza de ello. Y también va a jugar mucho en el aspecto emocional. Por eso es muy peligroso que una vida se guíe solo en el ámbito espiritual y no con la palabra. Pero ¿qué vemos en el otro extremo? ¿Qué vemos si una vida solo se guía por la palabra? Hay una ortodoxia muerta, es decir, una práctica muerta y nada de vida espiritual. Puede haber legalismo, puede haber incluso interpretaciones erróneas, puede generarse ciertos dogmas de versículos que tal vez no quieren decir eso. Entonces, el Espíritu Santo en nuestras vidas tiene un lugar muy importante. El Señor Jesús fue quien dijo antes de morir, les dijo a sus discípulos, les conviene que yo me vaya, porque así voy a enviarles otro consolador. Y claro, refiriéndose al Santo Espíritu, le dijo, Él les va a guiar y les va a enseñar todas las cosas, les va a guiar a la verdad y les va a recordar todo lo que yo os he dicho. El Espíritu Santo debe acompañar nuestro caminar, tanto así como la palabra que nosotros tenemos a disposición, la Biblia, para que nos diga de qué manera debemos conducirnos. Si solo le damos el énfasis a una cosa, se va a producir un desequilibrio y no seremos edificados, no seremos correctamente dirigidos. Tanto la palabra del Señor debe tener un lugar preponderante, así como también su Santo Espíritu debe tener un lugar preponderante en nuestras vidas. Nos sirve aquí la ecuación solo Biblia para poder crecer, o solo Espíritu, solo el Espíritu es el que vale. No, necesariamente deben ir los dos, porque el Espíritu Santo nos va a recordar lo que del Señor se dice, y la palabra del Señor nos va a mostrar la forma en que Dios se ha revelado, y ahí el Espíritu Santo va a actuar de esa manera tan personal y potente en nuestras vidas que nos va a quebrantar muchas veces. Y un versículo que hemos leído por mucho tiempo y lo volvemos a leer, el Espíritu Santo nos puede hablar de una manera completamente nueva. Entonces, que el Señor nos ayude a poder dirigirnos de una manera correcta para tener esta edificación necesaria, una edificación que produzca armonía y que no genere otra cosa que conocer a este Dios que se ha querido revelar. Nuestro conocimiento no es suficiente. Necesitamos el Espíritu Santo. No es una o la otra. Necesitamos al Espíritu Santo para que su palabra en nosotros se haga vida, se haga carne y Dios sea glorificado. Ahora, ¿por qué es importante la lectura de la Biblia? La Biblia es fundamental para la fe cristiana. Es el medio a través del cual Dios revela al hombre y a la mujer su propia persona y sus propósitos. Sí, es la Biblia donde vamos a encontrar cómo es Dios, su carácter. Es la Biblia donde vamos a encontrar lo que Él tiene preparado para nosotros. Es la Biblia donde podemos encontrar los planes maravillosos que están dispuestos para todos aquellos que crean en el Señor. Es importante que como hijos de Dios conozcamos a nuestro Padre. ¿Quién es Él? ¿Cómo piensa? ¿Qué propósito tiene para nuestras vidas? Y no hay otra manera de descubrir esto que sumergirnos en su revelación. ¿Y qué es la revelación? Sí, esta revelación especial, específica. Sumergirnos en la Biblia. Ahí nos vamos a encontrar con Dios. Por eso es tan importante leer la Biblia. Por eso es tan importante
leerla una y otra vez, ciertos pasajes, de tapa a tapa, como usted quiera, pero hay que leerla. Saben que yo conocí al Señor cuando tenía 12 años. Iba a la escuela dominical en el Templo Central y me acuerdo muy bien que los profesores nos enseñaban una canción que era tan sencilla, pero tan llena de contenido que nunca se me olvidó. No la voy a cantar, obviamente, pero sí voy a decir la letra. Mire, la letra era muy cortita, dice así: lee la Biblia, ora al Señor y tú vas a crecer. Y es absolutamente certero. Leyendo la palabra del Señor, teniendo una vida de oración, no seremos los mismos. Vamos a crecer en conocimiento, vamos a crecer en experiencias, vamos a crecer en ver la vida de otra manera, vamos a permitir que Dios haga una obra profunda en nosotros por medio de su Santo Espíritu. La palabra del Señor dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Claro, leamos la Biblia, porque vamos a conocer a un Dios más poderoso, más grande de lo que creemos. Y si sabemos que tenemos un Dios más grande, ¿qué va a producir eso en nosotros? Una fe genuina en un Dios que todo lo puede. Hoy más que nunca, en este tiempo de crisis, necesitamos conocer a Dios. Necesitamos saber qué es lo que Él tiene para nosotros. Por eso es tan importante leer su palabra, leer su consejo. Y confíe que la obra no la va a hacer usted, no será su conocimiento, sino que será el Santo Espíritu hablándonos y consolándonos y fortaleciéndonos. Miren, en Josué 1:7, Dios insta a Josué a esforzarse y ser valiente, y a vivir conforme a la ley. Esto tenía un objetivo claro: ser prosperado en todo lo que Josué emprendiese. Dios quiere que tengamos vidas abundantes de gozo, paz y esperanza. Y el único modo de lograrlo es vivir conforme a las enseñanzas que Él nos da en su palabra. Sí, Josué, esfuérzate, sé valiente y vive conforme a la ley. Hoy día podríamos decir: hermano, amigo, amiga, que estás escuchando esta clase, esfuérzate, sé muy valiente y conoce lo que Dios tiene para ti. Sí, de esta manera obtendrás gozo, paz y esperanza. Esforzándonos en conocer a Dios, obtendremos una recompensa en el tiempo presente. Y no solo es más conocimiento, no solo es más fe, sino que es gozo, es paz, esperanza. Vale la pena conocer a Dios. Sí, vale la pena. Y una de las maneras de conocerle, es a través de su palabra. Por eso es tan importante leerla. Por eso es importante que leamos la Biblia cada día. Pero no solo leerla, sino que meditar en ella. Yo no sé si usted ha hecho el ejercicio de meditar en un pasaje bíblico. Se nos pide generalmente que leamos y oremos. Pero cuando leemos y hacemos el ejercicio de meditar en la palabra del Señor, encontramos un crecimiento muy rico. Por ejemplo, leemos en el Salmo 23, versículo 1: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Otra traducción diría: el Señor es mi pastor, con Él lo tengo todo. Claro, y meditamos ante esta realidad. Si el Señor es mi pastor, aunque vengan tiempos difíciles, aunque prácticamente no tenga nada, con Él lo tengo todo. Si el Señor es mi pastor, no necesito nada de este mundo para poder sentirme pleno o plena. Si el Señor verdaderamente es mi pastor, Él es el único que puede llenar aquellos vacíos que están en mi corazón y por los cuales yo lucho día tras día para intentar suplirlos. Pero si el Señor es mi pastor, no tendré falta
de nada más. Claro, leamos la Biblia, pero también reflexionemos en lo que Dios quiere transmitirnos, que nuestros pensamientos se puedan perder en Él y que el Santo Espíritu pueda hacer esa obra que nos lleve a una realidad que trae paz y que trae un gozo que este mundo nunca podrá dar. ¿Qué es lo que es meditar? Significa pensar profundamente en el significado y las repercusiones que tendrá este versículo o este pasaje en mi vida. Es muy útil que apartemos cada día un tiempo para meditar en la palabra, en la Biblia. Es útil leer un pasaje varias veces para luego pensar, meditar acerca de lo que realmente significa. Puede servir tener papel y lápiz para escribir nuestros pensamientos y tratar de contestar las siguientes preguntas. ¿Quién escribe el pasaje? ¿A quién está dirigido? ¿Qué dice el pasaje? ¿Y cómo se aplica esto a mi vida? Estas preguntas nos van a ayudar no solo a entender el contexto de lo que vamos a leer, el aspecto cultural, a quién va dirigido, sino que también una realidad espiritual debemos extraer, una enseñanza y cómo aplicarla hoy día en lo que estamos viviendo y en lo que estamos necesitando. Miren, quise mostrar esta imagen porque nos presenta la Biblia tal y como es, de tapa a tapa. Comenzando por lo que está acá al medio, que arriba. La Biblia tiene 31.163 versículos. ¡Wow! Tiene 3.566.480 letras. El versículo más largo lo encontramos acá, en Esther 8:9. Si quiere saber cuál es, cuando termine este estudio, o si quiere apriete pause y lo lee, es Esther 8:9. El versículo más corto está en Éxodo 20:13. Pero que no es el que está en el Nuevo Testamento, que dice Jesús lloró. No. Jesús lloró tiene una letra más que el que aparece aquí en Éxodo 20:13, que es no matarás. El Salmo 14 y el Salmo 53 son iguales. El capítulo más largo es el Salmo 119. El capítulo más corto es el Salmo 117. El centro de la Biblia, o sea, es decir, la mitad, pero justa, es el Salmo 118:8. ¿Y qué dirá ese salmo? El que está en el centro, en el corazón de la Biblia. Tarea, búsquelo. La palabra Señor se repite 1855 veces. Hay casi 3.000 personajes que aparecen en la Biblia, 2.930. Ya hay 773.693 palabras. Y la Biblia tiene 1.189 capítulos. Mira, si consideramos esta cifra, 1.189 capítulos, dividido por 365 días que tiene un año, va a salir 3,25 capítulos diarios. Y eso, en promedio, deben ser unos 15 minutos diarios de lectura. Si usted lee todos los días solo 15 minutos la palabra del Señor, podrá leerla en un año. ¡Wow! Pareciera que es más difícil, pero no. Y si usted tiene una mejor intención o quiere hacer un esfuerzo mayor y lee 7 capítulos al día, leerá la Biblia en 6 meses o 2 veces al año. Y aquí no se trata de cuántas veces yo la pueda leer o no, llegar a un récord personal, no. Aquí lo que se pretende es conocer cómo Dios se quiere revelar a nuestras vidas. Y eso lo encontramos en su palabra. Por eso es tan importante leerla. No es imposible. Habrá algunos relatos más largos o más difíciles de entender. El Antiguo Testamento, por ejemplo, tiene muchos nombres
El Nuevo Testamento comienza con genealogías y historias que se repiten, pero detrás de eso, toda la palabra ha sido inspirada, toda la palabra ha sido inspirada para que usted y yo podamos conocer quién es verdaderamente nuestro Señor. Y para terminar, quiero mostrarles un video. Este video, cuando lo vi, me conmovió porque es contemporáneo, es algo que ocurrió hace muy poco, tal vez usted lo ha visto, y es la forma en que reaccionan unos hermanos de China cuando reciben de regalo una Biblia. China, un país donde no se puede predicar. China es un país donde la iglesia es brutalmente perseguida. China es un país donde las Biblias están prohibidas y la única manera de que los cristianos puedan conocer al Señor es arrancando hojas de la Biblia, de las pocas que hay, y dándosela y cambiándosela entre la semana. Esto me tocó a mí, mira, y es que te tocó a ti. Y de esa manera ellos comienzan a creer y a conocer al Señor. El hambre que tienen de la palabra del Señor es pero sorprendente. Yo les quiero mostrar en este video cómo ellos valoran la palabra, la anhelan, y que el Señor nos ayude y nos hable, que teniendo todos los medios, que teniendo más de 20 versiones de Biblia, desde las más económicas hasta las más caras, ¿por qué nosotros no tenemos esa hambre de conocer a Dios como estos hermanos, que como quisieran vivir en la realidad que nosotros estamos viviendo? Espero que el Santo Espíritu le hable y le motive a conocer más a Dios, a leer la palabra del Señor, porque sin lugar a dudas, Él quiere que a través de su palabra usted pueda conocer quién es verdaderamente nuestro Señor. Veamos el video.当我看到这本书，我就看到了那些帮助我们的弟兄姊妹们，他们的血和力带回来的。这是我们教会这个时候最需要的，真是我们最需要的书。Bien, quiero agradecer la atención de cada uno de ustedes, la disposición, el tiempo que han dedicado en este nuevo estudio bíblico. Esperemos que lo que hoy hemos aprendido dé un fruto, que podamos ver la Biblia con otros ojos, que es el plan maravilloso de Dios para revelarse a nuestras vidas. Conozcamos al Señor, conozcamos a Dios. Hay un dicho que señala que mientras más conocemos a Dios, más les vamos a amar. Y la forma en que Dios se quiere revelar, que se quiere mostrar a sí mismo, es a través de su palabra. Palabra que permanece siempre fiel, palabra que está llena de promesas y palabra que en este tiempo también quiere irrumpir en su vida. Lea la Biblia, ore al Señor y tú vas a crecer. Les esperamos para el próximo domingo, si el Señor así lo permite. Primer domingo de abril. Solemos tener reunión con Cena del Señor cada vez que nos juntamos, pero por este momento, por este tiempo no va a poder ser. Vamos a tener escuela teológica a las 9:30 de la mañana y a las 11 nuestro culto público. Estemos orando para que sean reuniones e instancias también que conforten nuestro corazón. Que el Señor les bendiga. Chao.